Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Jaime Vicente Echagüe, aquí otra vez, para servirles. Y en esta ocasión para servir a Daniel, que es el que nos ha pedido esta película del año 1981, dirigida por Steven Spielberg, con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys Davies. Quizá he dicho demasiados nombres, pero yo creo que merece la pena que estén todos. Una película, una peliculita titulada En busca del arca perdida. Daniel, muchísimas gracias por esta petición y por dejar en mis manos a alguien de la aureola mítica de Indiana Jones. No sé vosotros, a lo mejor estáis un poquito saturados de vídeos sobre películas de Indiana Jones y los que están por venir, pero yo en lo personal tenía muchísimas ganas de hincarle el diente al bueno del Dr. Jones. De hecho, hice un directo sobre Steven Spielberg hace unos meses, un poco para desquitarme, porque es verdad que echaba de menos en las críticas a la carta más pelis de Spielberg. Han caído algunas, pero nunca son suficientes, así que agradecido de por vida quedas, Daniel, con este pedazo de petición que siempre me hace ilusión hablar de Indiana. La mejor película de Indiana Jones, si soy coherente con el top de Spielberg que tenéis por aquí en el canal, solo puedo responder que sí. Situé a esta película por encima, no muchos puestos, pero por encima de Indiana Jones y la Última Cruzada. La de la Última Cruzada es posiblemente la que más veces he visto de Indiana, y además la primera que tuve la oportunidad de ver de crío en el cine y pasármelo pues como el niño de 10 años que era. Pero si jugamos a este tema de comparar películas, quizá el debate no es cuál es mejor, si el arca perdida, la Última Cruzada o el templo maldito. Quizá el debate que habría que abrir es si el arca perdida es la mejor película de aventuras de la historia. Compruebo el micro que está todo bien. Luego se me mete por aquí y me rasca con los pelillos, pero esto no os interesa. ¿Por qué esa es la palabra clave en este caso? Aquí, aventura. Es la palabra que tiene que sonar varias veces a lo largo de este vídeo. La aventura por la aventura, además, sin más. Si queréis un mayor desarrollo psicológico del protagonista, eso lo encontraréis, sin ninguna duda, en La Última Cruzada. Aquí no tenemos, o por lo menos yo no veo, tan trazado y con tantos pasos el ya muy manido y siempre hablado muchísimo en este canal del célebre camino del héroe. O sea, no tenemos en el arca perdida, o al menos yo no veo, una evolución del personaje. Y diréis, esto es un palo a la película. No pasa nada. O sea, no tiene por qué ser siempre así para que una historia nos atrape o incluso nos llegue a emocionar. O sea, el arca perdida al final es una sucesión de cliffhangers espectaculares, como lo eran, por cierto, solo que aquí magnificado, pero como lo eran los de aquellos seriales que emitían en los cines y de los cuales, y en la televisión, y de los cuales se empaparon Spielberg y Lucas. Ya sabéis, el capítulo de esos seriales que acababa con el héroe colgando de un precipicio, por ponerle traducción a lo de cliffhanger. Y tenías que esperar al capítulo siguiente para averiguar cómo se iba a librar el condenado. Y aunque sabías que lo lograría, eso tenías que verlo. Te empujaba a seguir viendo, querías verlo con tus propios ojos. Si no, era como si jamás lo hubiera logrado. Hablar de las influencias de Spielberg y Lucas a la hora de diseñar un personaje como este Indiana Jones, podríamos hacer un vídeo monográfico, solamente hablando de todos los precedentes. Habría que hablar de películas como El tesoro de los incas, del año 1954, con un Charlton Heston del cual yo creo que se sirvieron mucho para modelar a Indiana. Habría que hablar también de James Bond. O sea, de hecho, el sueño de Spielberg, tampoco vamos a venirnos arriba. Spielberg tenía muchas ganitas de hacer una entrega de 007 y Lucas, durante un viaje de placer ya mítico, ambos sentados ya en la cima del mundo,
con un montón de containers llenos de dinero, le dijo aquello de: yo tengo a alguien mejor que 007. Y por supuesto, habría que hablar también de decenas de seriales, la mayoría de ellos, por cierto, de serie Ultra B. Lucas ya recicló, por cierto, este tipo de cine en Star Wars, que a su manera se servía también de series como Flash Gordon y Buck Rogers, y estoy hablando de las adaptaciones. Y yo creo que fue el gran triunfo de Lucas al final. En un momento en el que este tipo de cine estaba muerto, salvo algún triunfo esporádico como el que nos brindó unos poquitos años antes John Huston con El hombre que pudo reinar, y yo creo que no es comparable con esta, y algo me dice que vamos a hablar de esta película dentro de poco. El triunfo de ambos, de Spielberg y de Lucas y Spielberg, fue hacer que el espectador, todo tipo de espectador, regresara a la infancia. El espectador niño, vamos a decir que ya lo tenían ganado con toda esa espectacularidad, pero ahora iban a por el espectador adulto, que con Indiana, igual que ellos, volvía a sentir ese hormigueo de emoción que sentía en los años 40, 50, 60 en adelante, cuando acudía al cine o se ponía cada semana frente al televisor. Spielberg y Lucas consiguieron aquí un ejercicio de regresión a la infancia, y vamos a decir que a nivel planetario, porque esta película conquistó los cines de todo el mundo. Ellos rescataron lo que a ellos les hacía vibrar de niños para su generación, y de propina, visto cómo ha calado esta película en generaciones posteriores, y de hecho algunos no pudimos verlo, en mi caso casi por imposibilidad biológica, también para las siguientes generaciones que se quedaron prendados de este personaje. Volviendo al debate que os decía antes, yo no sé si El Arca Perdida será la mejor película de aventuras de la historia, me parecería muy pretencioso aquí que yo soltara eso de repente, pero se puede debatir, y sin duda es la película de aventuras definitiva, vamos a decir, de los últimos 40 años, desde que se estrenó. Para mí es la película de aventuras total, sin discusión, por lo menos en estas últimas 4 décadas. Y de ella se han aprovechado muchísimos logros posteriores. Aún hoy, y en el futuro, me atrevo a decir que así seguirá siendo, a tenor de determinados blockbusters que nos llegan todos los años, cada año tenemos aquí al menos un Indiana Jones. O sea, después de él vino Lara Croft, después de él vino La Momia, con el hoy felizmente resucitado Brendan Fraser. Teníamos una película como The Quest, de Nicolas Cage, con Nicolas Cage, que diréis, ¡jue, vaya truño, tal, no sé qué! Ojo, la película fue un éxito de taquilla total. Más recientemente tenemos Uncharted, que sin duda solo se puede entender si ha existido antes Indiana Jones. Da igual, o sea, al final le ponen muchísimos galgos para perseguir a Indiana, pero Indy sigue siendo el más rápido de todos. El resto van a ser siempre con mayor o menor fortuna. Yo no digo que estas películas estén mal, pero siempre van a ser pálidas copias a su lado. Supongo que este es uno de los motivos por los cuales Daniel me ha pedido la película, para que cuente por qué a día de hoy sigue siendo tan buena El Arca Perdida. Y supongo que ese es el motivo por qué le doy a esta película la calificación de 5 estrellas como 5 soles. Vamos ahora, si os parece, a hablar de una película que os sabéis de memoria. O sea, todos os sabéis, me atrevo a decir que muchos de los que estarán viendo este vídeo me pondrán a prueba, porque se saben todos los highlights, se saben todos los diálogos, así que no voy a perder ni un minuto en contar el argumento. Así que lo mejor, creo yo, que con estas películas mitiquísimas, es que yo vaya soltando mis cositas, las cositas que me parecen interesantes reseñar y que creo que han sido decisivas para convertir a esta película, yo creo que sí, eso estaremos de acuerdo, en un clásico del cine de aventuras, un clásico moderno. Lo primero que quiero citar es precisamente ese de la aventura en general, el espíritu aventurero. Y aquí hay que citar un fenómeno que se ha ido acrecentando en los últimos años. Y no lo podía pasar por alto el elefante en la habitación. La teoría de que el personaje de Indiana Jones no es crucial para la historia.
que si quitas de la ecuación a Indiana y las acciones de Indiana, la película no habría transcurrido. Que los nazis hubieran acabado encontrando del mismo modo el arca, que la hubieran abierto y como, ojo spoiler, Indiana está atado en un poste con Marion, se hubieran derretido igualmente y fin de la historia. Muchos conoceréis esta teoría y es una hipótesis que se desarrolló, tengo que reconocer que con mucha gracia y muy hábilmente, con mucho ingenio, en un episodio de The Big Bang Theory. Lo que yo me planteo es, si así fuera, lo cual yo creo que siempre es debatible porque hay por ahí un medallón que resulta clave para dar con el arca, hay que perseguir a Indiana para que él encuentre primero los elementos indispensables, yo diría, ¿y cuál es el problema? Es decir, si así fuera, te diviertes menos con esta historia, os arruina esto la experiencia de la película. Ya lo he comentado al inicio del vídeo. Quien busque en El Arca Perdida un arco de personaje, yo creo que no lo va a encontrar aquí. Quien busque una trama alambicada, creo que tampoco la va a encontrar aquí. Y quien busque la aventura por la aventura, ojo, rodada de forma inmejorable, con emoción, y yo creo que con una creación de un personaje tan carismático al cual le presta el rostro Harrison Ford, eso es lo que vais a encontrar en Busca del Arca Perdida. Lo único malo, o de lo malo, que puedo decir al respecto de esta peli, es la enorme cantidad de copias que desató. Y hay que reconocer que, ya he citado antes algunas, pero nunca funcionó igual. No digo ya comercialmente, que eso por supuesto, sino que desde un punto de vista emocional, que también tenemos que hablar mucho de eso, porque al final hablamos de cine aquí, y el cine lo que te genera, como el arte, en líneas generales, es una emoción, algún tipo de reacción que puede ser positiva o negativa. Ninguna ha enganchado al público como El Arca Perdida. Ninguna ha perdurado generación tras generación como El Arca Perdida. Con la excepción, claro está, de las secuelas, aunque eso es otro debate que hoy por lo menos no va a tocar. El principio de la película. El principio de la película es una maravilla. O sea, ya es toda una declaración de intenciones de lo que está por venir aquí. O sea, nos sitúan en medio de una selva de la cual no sabemos absolutamente nada, solo que estamos en América del Sur y que es el año 1936. O sea, no hicieron Lucas y Spielberg un James Bond, pero ya le están homenajeando desde el mismo principio. Los fans de Bond ya sabéis que todas las películas de 007 comienzan siempre en medio de ninguna parte, in media res, en medio de una aventura de la cual no sabemos ni por dónde nos viene el aire, salvo que la vida del héroe corre peligro. Y eso es lo que sucede en El Arca Perdida y en el resto de entregas de Indiana Jones. Aquí no sabemos ni qué está buscando, ni casi dónde está. Toda esta introducción es solo una introducción, pero es maravillosa. Y no era habitual encontrarte en el cine de género una tarjeta de presentación tan apabullante, tan llena de adrenalina. Lo que piensas la primera vez es, ostras, o sea, si esto ha sido el principio, ¿qué va a venir después? O sea, ¿con qué me van a sorprender? Qué bien está rodado todo, o sea, desde la situación, sustitución de la cabeza de ese dios inca por un saco, hasta, cómo no, lo de la bola. O sea, yo creo que no hay mejor metáfora para definir al cine de Spielberg de aquellos años, con esa bola rodante que arrasa con todo lo que se ponía delante. No sé si os pasa, pero siempre tengo la sensación de que lo de la bola dura más de los poquísimos segundos que luego de verdad dura. Es decir, es muy a escasos momentos lo de la bola y sin embargo siempre tienes esa imagen en la retina como si durara una eternidad. Me gusta también los detalles a lo Hitchcock de Spielberg, un director al cual quizás no es muy patente porque puede que no haya hecho Spielberg una película Hitchcock, pero de vez en cuando ha tenido detalles desde Tiburón
en el cual le gusta homenajearle. Por ejemplo, en el sentido de cómo dilata el tiempo a conveniencia, algo que Hitchcock era un auténtico maestro. Por ejemplo, esa puerta, y esto era muy de cliffhanger de la época. De la época me estoy refiriendo a la época de los seriales, años 30, 40, 50. Esa puerta que se va a cerrar una vez hecho el maravilloso intercambio del ídolo por un saquito, y que objetivamente, si somos estrictos con el tiempo, tarda más en cerrarse de lo que debería o de lo que nos han mostrado. ¿Es una trampa? Es una trampa. Quiero decir, para nosotros, para el espectador, pero da igual. O sea, es el tiempo que transcurre en una película. No es el tiempo en nuestro mundo físico. Eso decía Hitchcock, creo que por Encadenados, cuando los protagonistas cerca del final, la famosa secuencia de la escalera, bajan una escalera empleando un tiempo mayor del que objetivamente lleva a bajar esa escalera. O sea, el tiempo en el cine en realidad no está para mostrarlo tal cual, está para dilatarlo, para acortarlo, pero no necesariamente para fotocopiarlo de la realidad. Escuchamos ya en esta parte final de la introducción el leitmotiv. John Williams ya entronizado, como podréis saber por cierto vídeo que subí hace poco, perdonad el autobombo, pero en este caso en concreto todos me gustan, de todos estoy contento, pero a este le tengo mucho cariño, porque fue curro. El vídeo sobre John Williams y Jerry Goldsmith. Aquí Williams en este año ya estaba en su trono, o sea, Tiburón, Encuentros en la tercera fase, Star Wars, Superman, y justo después de esta vendría E.T. Sí que quiero sí que me gustaría, como os decía en aquel vídeo, que fuéramos más allá de lo que es la marcha principal, además casi con ese toque de trompeta militar, y que nos ha hecho esta música tan indistinguible del propio personaje. El leitmotiv, ese es el tema de Indiana Jones cada vez que lo logra, cada vez que logra salvar el pescuezo. Me gustaría, por ejemplo, ya os lo comentaba, que escucháramos también los temas pertenecientes a todo lo que rodea el Arca de la Alianza, por ejemplo, que te llevan efectivamente a otro mundo, al más allá. Me gustaría también que prestáramos atención más al tema de Marion, que recuerda inevitablemente al tema de Leia en Star Wars. De hecho, podrían intercambiarse y casi surgiría en nosotros el mismo efecto. Y por encima de todo, yo creo que lo que nos tenemos que quedar es en la perfecta sintonía entre Spielberg y Williams. O sea, la sensación de que es el director perfecto para el músico perfecto y viceversa. O sea, los dos se han hecho grandes en buena parte gracias al otro. Me gusta también el tema de que al final estamos hablando de un superhéroe. Un superhéroe, estoy hablando de Indiana, con su disfraz propio de superhéroe. Es decir, el Dr. Jones es ese señor de traje, parece que modesto, pero aseadito, con su pajarita, con sus gafitas, que mira tímidamente cuando una alumna le hace ojitos, literalmente hablando lo de hacer ojitos, porque pone las palabras I love you escritas en los párpados, pero cuando se quita el traje, se enfunde el sombrero, se pone la cazadora, y ya no digamos si tiene un látigo cerca, se convierte en Indiana Jones, en el superhéroe, en alguien a quien le importa poco el valor de las piezas y de los objetos que busca, lo que pueden costar. A él lo que le pone directamente es encontrarlos. Él quiere ser el descubridor, no lucrarse. Sus amigos, ahí por ejemplo tenemos, si seguimos hablando de los personajes, tenemos a Marcus, encarnado por Denholm Elliott. Qué buenos ratos, por cierto, nos depara Marcus Brody en la tercera parte. Por eso te da la sensación aquí de que está desaprovechado, porque dices, joder, con lo buen secundario cómico que es en la tercera, ¿cómo no le vieron ese potencial? No pasa nada, la tercera tiene infinitamente más comedia, tiene otro ritmo, tiene directamente gags que son abiertamente cómicos, y ahí encajaría mucho mejor este Marcus Brody que no vemos en esta primera parte. Por cierto, en este encuentro, el primero, el segundo,
con Marcus, en el que están en casa de Indiana y lleva una bata indiana puesta, leí en su momento que se debía a que Indy, en aquel entonces, durante esa visita, estaba en la cama con una señora. Y que luego Spielberg eliminaría esa secuencia porque no quería darle a Indiana una imagen de golferas que quizá cierto público no habría visto con buenos ojos. Además hay que decir aquí, ya que estamos hilando con personajes femeninos, que después de Indiana, y además vamos a decir que poniéndole las cosas difíciles, el personaje con más fuerza y más gancho es femenino en esta película. Se llama Marion y lo interpreta Karen Allen. Esa presentación en Nepal, que ya es el tercer continente que llevamos viendo en la película, y con ese duelo de chupitos maravilloso, en una toma además muy larga, sin cortes, y en la cual acaba con su oponente tumbado, es una presentación inmejorable para que veamos a esta mujer dura, rocosa, y que supone la horma del zapato del auténtico héroe de la película. Qué bueno, por cierto, ese plano cuando vemos la sombra de Indiana Jones proyectada sobre Marion cuando éste entra en su bar. Marion es la mejor compañera femenina que haya tenido nunca Indiana, en esta película por lo menos. No me meto ya en el tema de la calavera de cristal, que eso no voy a decir que en plan, oh, Dios, me rasgo las vestiduras, me habéis robado la infancia. Paso de dramas, pero sí que sería debatible un día hablar de esa película. Otro debate, ¿es la mejor chica indiana, si me lo permitís? Podría ser, y además encarnada con esa soltura, con esa solidez y además con esos ojos enormes y esa mirada enorme que tiene Karen Allen. Y todo eso además rematado con un puñetazo maravilloso que le mete al héroe en la mandíbula. Para mí, los villanos, vamos a hablar. Para mí, mi villano de la película no es tanto el francés Belloc, que por otro lado el francés interpretado por un inglés que es Paul Freeman. Mi villano en Indiana Jones en busca del arca perdida es Arnold Todd, alemán, nazi y también encarnado por un inglés, que en este caso es Ronald Lacey. Qué bien elegido este secundario. O sea, no, cero intimidante en lo que se refiere a su complexión, a su físico, pero que con esa forma de hablar, que como con mucha educación, que parece que dice las cosas de forma temblorosa y medio riéndose, pero que a su vez esconde un torturador, es una de las sorpresas agradables que yo creo que dejó esta película en su momento. Por cierto, no sé si será elegido adrede, pero lo cierto es que tiene cierta cara de Heinrich Himmler y consecuentemente en La Última Cruzada se le dio ese papelito mínimo en la famosa secuencia de la firma del libro por parte de Adolf. Además, también tiene ese momento, visualmente la película tiene auténticas viñetas de puro cómic, o sea, ese momento de medallón que es doloroso, o sea, ya sabéis, cuando se le queda grabado en la palma, tiene su violencia esta película y tiene ciertos detallitos, a lo mejor se me va la mano al calificarlos como gore, pero son especialmente sangrientos. Pero como lo puede tener eso, un cómic o una novela pulp, que también sería una inspiración para Spielberg y Lucas. Digamos que Spielberg y Lucas tampoco les tembló el pulso a la hora aquí de ser gráficos. El sentido del humor de la película. Ya os he dicho que quizá no es tan acentuado, no lo es, con respecto al Arca Perdida, pero hay mucho humor en Indiana Jones. Y concretamente todo lo que se refiere al gag visual. Hay secuencias que podrías ver sin sonido y entender perfectamente la broma. Y eso denota también la querencia por el clasicismo de Spielberg. Hay bromas que podrían haber figurado en una película de Lubitsch.
o en una comedia de Billy Wilder, o en una screwball comedy de Howard Hawks. Y ya que menciona a Hawks, decir que el personaje de Marion es un poco una actualización de aquellas mujeres, vamos a decir, alocadas, pero fuertes y decididas, de las películas cómicas de Hawks. Uno de los gags que más desapercibidos ha pasado de esta película es la del saludo nazi del, permitidme llamarle, jodido mono. Es un segundo, es un instante. Yo os lo confieso, no me percaté la primera vez, pero así es. Cómo levanta la manita como buen colaboracionista de los nazis, espiando a Indy y a Marion en el Cairo. Toda la parte del Cairo es muy screwball. O sea, tenéis el instante también en el que Marion se esconde en una cesta y después Indy va a parar a una plaza donde hay al menos un centenar de cestas iguales. Y por último, que yo recuerde, está quizá el glorioso momento de mayor humor negro de toda esta franquicia. Ese duelo con el espadachín, que parece un tío que sabe lo que se hace, ese espadachín, es decir, yo no lo quiero tener enfrente, que parece que va a obligar a nuestro héroe a emplearse a fondo, y eso acaba en un segundo con un único tiro de pistola por parte de Indiana. Yo he visto siempre en este momento del espadachín, ya célebre, y que por cuestiones que sería muy extensas de analizar, posiblemente hoy tendría ciertos problemas esta secuencia, no se incluiría a la ligera, salvo que quieras hacer una comedia muy gamberra. Yo siempre he visto en este momento una prolongación del controvertido tiro que Han Solo le pega al personaje de Greedo en la taberna de Mos Eisley en el Star Wars original, el del año 77. Los que sois fans de Star Wars sabéis en qué momento me refiero, pero ya sabéis que en versiones posteriores, es la presentación del personaje Han Solo, en versiones posteriores, en las reediciones del amigo George Lucas, se insertó un tiro previo muy extraño e inexplicable de Greedo para justificar el hecho de que Han disparara. Esto indignó muchísimo a los fans y pronto salió ese movimiento reivindicativo de Han shot first. Han disparó primero. A mí no me vais a engañar, no me la vais a colar. Fue así. No lo cambies por motivos de corrección política. O sea, es su naturaleza. Nadie dijo que Han fuera un dechado de virtudes o un desecho de virtudes, como se suele decir. Afortunadamente, ese cambio no se ha dado en este instante, que efectivamente yo creo que hoy solo tendría hueco en alguna comedia desmadrada y vamos a decir que con muchas ganas de tocar las narices. Todo eso hemos cambiado. Después de lo del Cairo, hay otro momento maravilloso de humor que podría haber estado, joder, a lo mejor me estoy pasando con los referentes clásicos, pero es que podría haber estado en el Ser o no ser de Lubitsch, el momento de la percha, el momento en el que Todd saca esas barras con cadenas frente a Marion después de su falsa muerte. Parece que la va a someter a una tortura tremenda porque este señor en torturar tiene un máster, se gana la vida así y lo va montando poquito a poco y al final es una muy coqueta percha. Lo he citado poco o posiblemente nada, pero hombre, algún crédito digo yo que habrá que darle al bueno de Lawrence Kasdan. Todos son detalles que suman en el guión. Los personajes respiran sinceridad dentro de que son estereotipos, eso es verdad. Y la historia, por lo demás, va discurriendo de forma progresiva en lo que respecta a la acción. Es decir, si exceptuamos... Habría que decir si la primera, luego el resto la superan. Hay alguna en concreto que luego hablaré de ella que sí. Pero digamos que, independientemente del prólogo de la bola, cada prueba, cada fase es superior a la anterior. Hay un detalle que me gustaría atribuirle a Kasdan, pero que no voy a poder hacerlo. Y no lo voy a poder hacer porque al parecer fue idea de la propia Karen Allen. Por eso os digo a veces que nos fijamos mucho en los nombres de guionistas, los nombres de directores. Es lo correcto, es lo que hay que hacer para tener una
cierta guía, pero no todas las cosas que luego nos gustan de una película ha surgido de esas mentes. Vuelvo aquí a la secuencia de los chupitos de Mario. Esa secuencia no solo está para describirnos lo rocosa y lo dura que es, sino que después se utiliza como una habilidad de la propia Marion. Me refiero al momento en el que Belloq se encapricha de ella, le compra el vestidito, le invita a beber y Marion dice: esta es la mía, estas son mis armas y las voy a utilizar. Y empieza a desafiarle a él Chupito, sabiendo que él le puede hacer pillarle al tío una cogorza de cuidado y ella salir de allí por pies. Son esos detalles simples, pero muy efectivos, el recuperar esa habilidad del personaje. La presentación de Marion es tan potente, además, con lo de los chupitos, que después no te va a rechinar que utilice su habilidad con la botella. Es más, te va a agradar, te va a crear complicidad. Pero yo os digo, al parecer, ups, a comérsela. He leído que eso se le ocurrió utilizarlo en ese instante, quiero decir, en el instante de Belloq, a la propia Karen Allen. Ahora que he mencionado a Belloq, que es verdad que no me parece el super mega villano y posiblemente tampoco lo pretenda, porque al final vamos a decir que su simpatía hacia Marion te lo humaniza mucho. Pero tiene un momento genial y ese es el de la conversación con Indiana. Este es otro detalle que me remite, venga Jaime, sigue sumando clásicos y sigue quitando los grandes nombres de la historia del cine. Pam, 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 Tercer hombre. Si os acordáis, en aquella película de Carol Reed, Orson Welles le soltaba un discurso muy convincente a Joseph Cotten sobre el pueblo suizo, la sociedad suiza que, oye, siempre han vivido en paz y cuya mayor contribución a la humanidad, ¿cuál ha sido? El reloj de cuco. Luego, al parecer, es muy debatible que lo crearan los suizos, pero ahí quedó la frase. Me gusta muchísimo esa línea de diálogo en la cual Belloq le muestra ese reloj que lleva y dice: este reloj apenas cuesta $10, pero si lo entierras y se descubre dentro de 10.000 años, ¿cuánto puede valer? Incalculable, millones y millones. Es de esos momentos en los cuales, por muy villano que sea el tío, solo puedes reconocer: Belloq tenía razón. También está esa reflexión interesante de Belloq, el de solo un empujoncito, Indiana, y al final serías como yo. Lado del oscuro de la fuerza otra vez planeando por ahí. Hay que tener en cuenta que esta película pilló entre Star Wars. Es normal que haya cosas que nos remitan, teniendo a George Lucas como uno de sus artífices. El momento del Pozo de las Almas, ese instante del bastón de Ra, es un momento mágico también, con John Williams además dándolo todo, como os he dicho antes, cada vez que vemos algo relacionado con el Arca de la Alianza. Os recomiendo que, para buscar la influencia directa de este instante, os recomiendo que busquéis en YouTube una secuencia de El secreto de los Incas. Esa película del año 1954 con Charlton Heston, que sin duda fue una referencia también para crear esta Indiana. Hay un momento muy similar. No hay bastón, diréis, no hay bastón, pero hay un medallón, un tragaluz, y yo creo que denota el cariño de Spielberg y Lucas por estas producciones que quizás no tienen esa categoría de clásico indiscutible, pero que a ellos de críos les impactó muchísimo. Otro momento curioso es cuando Indiana va al rescate de Marion, pero se lo piensa dos veces, con el consiguiente cabreo de ella. Dice mucho de la naturaleza de Indiana Jones también. Antes del amor está la arqueología. O sea, antes del placer está lo mío, el salirme con la mía. Y lo cierto es que tiene razón en ese instante, aunque el cabreo de Marion es perfectamente comprensible también. O sea, si yo te suelto ahora, sabrán que yo estoy aquí y que la he liado, e irán a por nosotros. O sea, al final se trata de ser práctico. La secuencia del avión y la pelea con el calvo Cachas y las hélices como tercer contrincante. Esta es otra de esas secuencias que te demuestran
que la narración clásica y ese tiempo relativo en pantalla que duran las acciones no tenía secretos para Spielberg. Es un momento, me parece que está perfectamente montado, muy bien coreografiado, sabes la situación todo el rato de los dos personajes y le suma además el suspense, con esa hélice amenazadora que no sabes cuándo va a girar, porque de vez en cuando alguien toca la palanquita del avión. Un detalle, este alemán, que acaba como acaba, está Pachópez, está interpretado por Pat Roach, que repetiría en las dos siguientes películas de Indiana Jones. Pese a que aquí acaba mal, solo que en El Templo Maldito y La Última Cruzada, Spielberg lo utilizó para otros personajes, siempre villanos. Persecución a caballo de los camiones nazis. Dos cosas. La primera, que si Spielberg y Lucas se lo hubieran propuesto, Indiana Jones habría finiquitado él solito la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda, casi siempre cito esta secuencia cuando comparo este cine de aventuras de hace 40 años y el de ahora. O sea, este tipo de secuencias ya han muerto. O sea, aquí estás viendo a Harrison Ford de verdad, debajo de un camión de verdad y siendo arrastrado de verdad. Es verdad que con truco, o sea, se rodó a velocidad rápida porque el camión iba más despacio de lo que vemos. O sea, se construyeron unos bajos especiales para el vehículo con mucho más espacio entre el camión y el suelo para que Ford, digamos, que se pudiera mover. 5 semanas se tardó en rodar esto que dio para 6 minutos de película. Para mí, la gran fantasmada, y mira que hay en la película. Después también está el tema del submarino. O sea, Indy alcanza un submarino alemán ya en el agua, pero jamás vemos cómo logra meterse en el mismo. O sea, pero es que es Indiana Jones. Es decir, vamos a cargarnos el cine de aventuras, de verdad, juzgando lo verosímil o no de En busca del arca perdida. Mi respuesta es que sería una forma de amargarnos. Vamos ya raudos a la parte final. Yo creo que la parte final es la verdadera culpable de la leyenda, teoría, teorema, hipótesis, como lo queráis ver, de que Indiana no tiene ninguna incidencia en los acontecimientos. Porque lo cierto es que sorprende. O sea, no es el duelo final entre héroe y villano que parecía prometer una película como esta, sobre un precipicio, con todo rodeado en llamas. No. Podemos pensar incluso que es una forma fácil de terminar la película. O sea, no tienes que buscarte excusas argumentales de cómo Indy y Marion se libran de esas ataduras, pero es un final que precisamente por eso, por evitarnos eso, por ver una heroicidad, a mí me encanta, porque da a entender que Indiana, Belloc, Todd, Marion, la humanidad en general es insignificante. O sea, hay otras fuerzas, hay algo más, hay otra dimensión, otros seres, otros mundos inalcanzables que no quieren ser molestados. Y si llamas a su puerta, se sienten agredidos. Y el precio por molestarles es derretirte como un helado el pasado mes de agosto en Madrid. Es un final que precisamente por eso, precisamente porque el gran héroe no tiene incidencia real en él, es sorprendente. O sea, no te lo esperas. Y te deja como un cuerpo extraño. O sea, como el haber visto algo para lo cual en realidad tú no tenías permiso para ver. Es un final que asusta, que da miedo, intranquiliza. Lo que nunca he sabido bien es cómo Indiana sabe que con no mirarlos no te va a pasar nada. Quizá por su conocimiento de la mitología religiosa. Es algo que siempre me ha recordado un poco también a la historia de la mujer de Lot en el Génesis, cuando le piden que no mire hacia atrás mientras huye de Sodoma cuando es destruida. Pero no puede evitar mirar hacia atrás y por tanto quedar convertida en sal. Es algo así como que somos tan poderosos, somos tan grandes, que no nos puedes mirar, no eres digno de mirarnos. Y si nos miras es porque quieres intentar penetrar en nuestro secreto, te llevamos antes con nosotros. Y por último, me chifla también muchísimo ese epílogo tan misterioso, tan inquietante,
lo de nuestros expertos están trabajando en el arca. ¿Qué expertos? Nuestros expertos. No solo hay un poder sobrenatural por encima de los seres humanos, sino que hay otro poder más terrenal, que es el de las agencias de inteligencia, los gobiernos. Maravilloso el plano, por cierto, de ese almacén que parece infinito y que además te hace volar la imaginación pensando qué será lo que hay aquí guardado. Me estoy dando cuenta de que no he hablado mucho de Harrison Ford al final, y yo creo que no lo he hecho porque todos los atributos del héroe, su pragmatismo, su ironía, su forma de afrontar los problemas, su forma de sufrirlos también y su forma de pasarlo mal, yo creo que tuvo en Harrison Ford la mejor encarnación posible. Esto da para otro debate, pero es un actor al que se le suele criticar mucho que fuera de sus personajes de héroe, y estoy hablando de Han Solo y de Indiana, dos personajes con cierto punto o ciertos puntos en común, no puede interpretar personajes mucho más complejos. Pues oye, para mí, mi respeto al señor que al final ha sido el héroe de mi infancia, aunque solo sea por estos dos personajes. Y hasta aquí la crítica a la carta de En busca del arca perdida. Daniel, 1.000.000 de gracias. Espero que te haya gustado. Espero que os haya gustado a todos la enésima crítica de Indiana en el canal. Y si os interesa saber mi opinión sobre el templo maldito, que sepáis que la vais a tener en unas poquitas semanas. Hasta aquí todo. Ya sabéis, si os gustan estos vídeos, suscríbanse, por favor, y denme un buen like, buenos hombres y buenas mujeres. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.